Pues vamos a nuestra Biblia y conforme al calendario de lectura, vamos a la epístola a los Filipenses. También quiero comentarles y darles las felicitaciones porque prácticamente estamos en la última semana. Nosotros anualmente tenemos un calendario de lectura de la Biblia en un año. Entonces prácticamente estamos en los últimos 3 días de nuestro calendario. Entonces, pues muchas felicidades. Quienes siguieron el calendario, pues ya terminaron de leer la Biblia en un año otra vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en octubre, que es donde nosotros cuando empezamos con nuestro nuevo calendario, pues vamos a iniciar. ¿Sí? Ya terminamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en octubre? Vamos a empezar otra vez. ¿Sí? Y el próximo año seguirá de la misma forma hasta que el Señor nos lleve a su presencia o si no, que Él venga. ¿Sí? Pero es algo que tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué explico esta mecánica? Porque con base a lo que vayamos leyendo nosotros durante la semana en nuestra lectura bíblica, de ahí es de donde yo tomo los textos para predicar. ¿Sí? Entonces, por eso es de que siempre digo, conforme al calendario de lectura, hoy vamos a leer esto. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos al libro, a la epístola, perdón, a los Filipenses, capítulo 1. Y vamos a hacer las preguntas de rigor. ¿Sí? ¿Quién escribió esta epístola? Pablo, muy bien. ¿A quién se le escribió? A los filipenses. ¿Quiénes eran los filipenses? Una iglesia que estaba en Filipo y todo. ¿Era iglesia gentil o era iglesia judía? Gentil en su mayoría, aunque sí había todo. Bueno, algo que también debemos de saber en cuanto a esta epístola a los filipenses es de que Pablo le escribió mientras estaba en la cárcel. ¿Sí? Entonces, eso es algo que también nosotros podríamos aprender esta mañana. Y pues bueno, vamos a capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Dice lo siguiente. Vamos a nuestra epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, saludos de Pablo y de Timoteo. Desde ahí mismo nos está diciendo quién está escribiendo y quién estaba junto con Pablo, pues Timoteo. Esclavos de Jesús. Dice, yo, Pablo, ahí mismo la misma epístola nos está diciendo quién escribió. ¿Quién fue? Pablo. O sea, cosas muy sencillas, ¿no? Pero a veces las pasamos, cuando hacemos esa lectura, a veces en los detalles no nos damos cuenta de muchas cosas y es importante notarlo. Ok, yo Pablo escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios. ¿En dónde? En Filipos. Entonces, desde los primeros versículos nos está diciendo, ¿quién la escribió? Y hacia quién va dirigida. Entonces, realmente no hay mucho problema en ese sentido. Dice que pertenecen a Cristo Jesús. En otras palabras, ¿le está hablando a gentiles creyentes o a gentiles no creyentes? A gentiles creyentes. Eso también es importante porque también nos contextualiza de qué forma va a hablar Pablo. Dice, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos, ¿no? Versículo 2 dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Bueno, hasta ahí solamente podemos ver las salutaciones que hace Pablo en estos primeros versículos. De ahí nos vamos a saltar al versículo 6. El versículo 6 dice algo bien interesante y que muchas veces, tristemente, se malinterpreta y ahorita vamos a ver en qué sentido. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Lo voy a repetir otra vez. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Por qué es importante ver este pasaje?
y vamos a ver su contexto. Cuando se saca un texto fuera de su contexto, lamentablemente, como hemos dicho y lo dijimos en la escuela dominical, se hace nuestro pretexto, inclusive se han hecho doctrinas, se han hecho sectas, se han hecho religiones por sacar textos fuera de su contexto. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Claramente está diciendo que Dios, quien fue el que comenzó la obra en quién, en los creyentes, dice, Él la completará, dice, o la terminará, dice, el día que Cristo Jesús vuelva. Lo interesante es de que muchos dentro del ámbito cristiano han entendido este versículo como que, ya ves, no puedo ser santo. Ya ves, yo no puedo vivir una vida limpia y santa. ¿Por qué? Porque Dios me está perfeccionando y no voy a ser perfecto hasta que Jesucristo venga. Y dirían, y así que déjame de molestar en lo que yo hago. ¿Sí me explico? Mucha gente, tristemente, muchos cristianos toman como pretexto este texto de que no pueden cambiar, no pueden dejar sus pecados, no pueden dejar sus malos hábitos, no pueden dejar sus malas actitudes. ¿Por qué? Porque están creciendo, están creciendo. Y como están creciendo y quien está haciendo la obra en ellos es Cristo, pues prácticamente Cristo es el que tiene la culpa, ¿no? Y Cristo es el que nos va a perfeccionar. No yo no tengo que hacer absolutamente nada. Y tristemente, cuando se interpreta o malinterpreta este texto de esta forma, se está haciendo que un cristiano o alguien que ha creído en Jesucristo, alguien que le ha creído a Dios, empieza a tener como una vida cristiana vana, una vida cristiana que, pues bueno, voy a intentarlo, voy a intentar ser bueno, lo voy a hacer, pero, ay, no me salió, pues ni modo, bueno, lo voy a volver a intentar. O sea, realmente no hay un interés y hay un enanismo espiritual cristiano, hay se me fue ahorita la palabra, es, ¿cómo decirlo? ¿Eh? Bueno, inmadurez, ¿sí? Inmadurez, porque realmente dicen, Dios me va a perfeccionar hasta que venga Jesucristo y mientras ni me pidas ni me exijas que yo sea un buen cristiano. Ni me pidas ni me exijas que deje de tomar. Ni me pidas ni me exijas que sea infiel. Ni me pidas ni me exijas que me deje de drogar. Ni me pidas ni me exijas que deje de robar. Ni me pidas, etcétera, etcétera, en cada uno de todos los pecados que conocemos. ¿Sí? Y empieza a ver esta actitud de defenderse. Recuerda que el que empezó la obra en mí, dice esta gente, Dios la va a perfeccionar hasta que venga el Señor Jesús. Antes, no, tristemente. Pero tenemos que ver el contexto, si realmente Pablo está hablando referente a ello. Y para eso vamos a el versículo 9 de este mismo capítulo. De hecho, no nos vamos a salir del capítulo. Vamos a ver si Pablo estaba hablando de eso, de lo que muchos cristianos se justifican su mala forma de vivir, su mala forma de vivir. Todavía no encuentro la palabra esa que quería mencionar. Sí, bueno, dice Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Algo bien importante que Pablo está diciendo aquí a los filipenses, que en la forma como ellos iban a ir creciendo es de que ellos sigan ¿qué? Creciendo en conocimiento. Y lamentablemente, mucho cristiano, se me olvida esa palabra, haragán, o cómo decirlo, perdón la palabra, ¿cómo? Conformista, bueno, mediocre. ¿Sí? Un cristiano espiritualmente mediocre, ¿sí? Simplemente cuando dice aquí, y que sigan creciendo en conocimiento, ¿sí? Muchas veces, lamentablemente, muchos cristianos leerán la Biblia. No.
A veces ni en la Biblia, ni siquiera para saber qué es lo que dice. Sí, tristemente. Dice otra vez, y que sigan creciendo. ¿Por qué? ¿Creciendo qué? En conocimiento. Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia. Sí, es importante que leemos la Biblia, porque si no, nos quedamos con un conocimiento que amplio o pequeño. Pequeño, ¿sí? Podríamos nosotros citar o simplemente saber lo que Dios me ha prometido si yo no sé lo que dice la Biblia. Pues no, ¿sí? ¿De qué me sirve inclusive en cuanto a tener un conocimiento, cuando dice también aquí, y entendimiento, que a pesar de que nosotros leamos la Biblia, a pesar de que inclusive nosotros nos podamos saber muchos versículos, lamentablemente muchas veces ni los entendemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, en el tema del catolicismo, todo el católico sabe por conocimiento que Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz. ¿Lo entienden? No lo entienden, pero lo saben, tienen el conocimiento. ¿Y de qué les ha servido ese conocimiento? No lo entienden. Rezan el Padre Nuestro y cuando dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, lo saben y se lo saben de memoria, lo rezan. ¿Lo entienden? ¿Entienden lo que significa hágase tu voluntad así en el cielo, en la tierra como en el cielo? No, no lo entienden. ¿Sí? Entonces, es bien importante que nosotros podamos entender que el hecho de que nosotros vayamos creciendo en conocimiento, qué bueno que vayamos creciendo, qué bueno que vayamos aprendiendo, qué bueno que podamos nosotros estar o que podamos asistir a una iglesia donde realmente nos den el conocimiento y estemos creciendo en conocimiento. ¿Sí? Porque si no hay en una iglesia donde nos aporte conocimiento de la palabra de Dios, entonces simplemente estamos jugando a la iglesita, jugamos a que todos estamos bien aquí, que nos amamos, hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde, etcétera. Todos actuamos, todos caras felices, algunas veces ni saludamos al que nos cae mal, pero todos estamos bien, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces, eso es bien importante. Importante que nosotros sí vayamos adquiriendo el conocimiento, pero sobre todo que lo entendamos, que entendamos ese conocimiento que vamos a adquirir, que lo entendamos a profundidad, ¿sí? Ya lo hemos dicho desde escuela dominical, cómo es que nosotros como hijos de Dios vamos conociendo, vamos adquiriendo este conocimiento. ¿Para qué? Para porque religiosamente tenemos que ser así o porque espiritualmente como hijos de Dios nos tenemos que parecer día a día más a Dios. Pues sí, nos tenemos que parecer día a día más a Dios. Si no, ¿para qué leemos la Biblia? Todo lo que queramos saber de Dios está en la Biblia. O lo vamos a encontrar en el libro del Mormón, o lo vamos a encontrar en el Corán, o en el Mahamabharita. No, todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 4, en el diálogo con la samaritana, y la salvación viene por medio de los judíos. Entonces, alejémonos de lo que es el Islam con su Corán, porque la salvación no viene a través del Islam ni a través del Corán, sino solamente a través de los judíos y a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Entonces, si leemos y adquirimos este conocimiento, pero no entendemos lo que leemos, no vamos a llegar a un crecimiento. El mismo Felipe, cuando se acercó al etíope, ¿qué fue lo que le preguntó? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y el etíope entendía? No, no entendía. Felipe le tuvo que explicar a quién se refería ese en Isaías capítulo 53, haciendo referencia al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es importante a que, y perdón que lo mencione de esta forma, a no dejarnos de congregar, porque si nos dejamos de congregar, si dejamos de ser partícipes de alguien que nos pueda enseñar o de que yo mismo lea mi Biblia, simplemente, si yo digo que creo en Dios, si yo digo que soy cristiano, simplemente
En lugar de ir avanzando, voy a ser como el cangrejo que dicen, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Por qué? Porque no tengo enseñanza, porque no me enseñan, porque no sé, yo leo, ay, como que entendí, como que no entendí, pero pues vamos a lo fácil, vamos a Apocalipsis. Ahí sí le entiendo. No, mucho menos le vas a entender Apocalipsis. ¿Sí me explico? Entonces, otra vez dice, y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Versículo 10. Quiero que entiendan, fíjense bien, quiero que entiendan lo que realmente importa. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces en la Biblia es importante todo. Pero hay cosas, como dice aquí Pablo, quiero que entiendan lo que realmente importa. ¿Sí? No quiere decir que en la Biblia hay cosas que no importan. No, claro que importa. Por ejemplo, algo que nosotros podríamos ver, a ver, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la forma en cómo las personas puedan perdonar sus pecados? A través de llevar su sacrificio o llevar a las víctimas de los animales para perdón de los pecados. ¿Sí? ¿Eso es importante conocerlo? Sí, ¿sí? Ahora en la actualidad, ¿nosotros seguimos haciendo eso? No. ¿Cuál es nuestro medio de salvación o perdón de pecados? A través de Jesucristo. Entonces, tenemos ese conocimiento, pero hay cosas que nosotros también tenemos que ver qué es lo que realmente importa, porque ahora lo que realmente importa, por eso ya no podemos regresar a sacrificar animales, porque ahora Dios ha establecido a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que ahora eso es lo que ahora importa. Pero si nosotros nada más leemos, pero no entendemos el cambio o la transición de lo sacrificio de antes a lo que es ahora, simplemente vamos a andar perdidos y divagando de muchas cosas. Necesitamos lectura. Necesitamos no dejarnos de congregar, necesitamos convivir con otros hermanos más maduros. De hecho, ya veíamos anteriormente de consolarnos, ¿no? En una predicación, si lo recuerdan, consolarnos y con el consuelo que Dios nos ha dado, consolamos a los demás hermanos. Entonces, es importante que nosotros consideremos todos estos puntos importantes. Dice otra vez 10, quiero que entiendan lo que realmente importa. ¿Por qué? A fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Y regresamos a la primera pregunta. Entonces, todos aquellos cristianos que dicen en su mediocridad espiritual, que dicen, no, ya ves, la obra que Dios empezó en mí, Él mismo la terminará hasta el día de su venida. ¿Sí? ¿Realmente eso está diciendo Pablo? Claro que ahorita no tengo este cuerpo espiritual que voy a tener, sino hasta cuándo va a ser, hasta el día de su venida. Pero lo que está diciendo aquí Pablo, otra vez lo repito, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que, ¿qué? De que lleven una vida pura e intachable, a que lleven una vida pura e intachable. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a hacer malo y hacer y deshacer de mi vida como quiera, porque al fin cuando venga Cristo, en ese momento ya voy a ser completamente santo. Pues no, no, estás equivocado. Desde ahorita, desde ahorita ya tenemos y estamos obligados como hijos de Dios a tener vidas intachables. ¿Sí? ¿Qué decimos? Si no hay arrepentimiento, no hay salvación de pecado, no hay perdón de pecados. Entonces, ¿cómo puede ser que digamos que hemos creído en Jesucristo como medio de salvación? ¿Cómo puede ser posible que digamos que somos hijos de Dios, que somos creyentes, pero nuestra vida es un desgarriate, tristemente? ¿Con qué propósito dice Pablo que entiendan lo que realmente es importante? Fíjense, nos podemos aprender, y lo he repetido y lo he dicho algunas veces, nos podemos saber todas las doctrinas. Podemos ser, pero los más teólogos, pero profundo de lo más profundo.
¿sí? ¿Y eso qué? O sea, honestamente, el que yo me sepa, que me pregunte, oye, ¿y tú te sabes la doctrina de los ángeles? Ah, sí, of course, por supuesto. Ángeles, arcángeles, serafines, bla, 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 6 alas, 4 alas, estos no tienen alas, bla, 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 Miguel, Gabriel, bla, 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 bla. Ok. Y cuando tienes problemas con tu esposa y cuando tienes problemas con tus hijos, ¿esa doctrina en qué te ayuda? Nada. No, es que yo me sé todas las cosas futuras, yo me sé toda la doctrina premilenaria, amilenarista, postmilenarista, antes del rap, entre la tribulación, bla, 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 todo lo que ya hemos visto en alguna vez. Y cuando estoy en mi vida diaria, ¿de qué me sirve toda esa doctrina? De nada. ¿Por qué? Porque no sabemos distinguir realmente lo que es realmente importante. ¿Sí? Y lo que realmente es importante es aprender las cosas como dice aquí, a fin de que lleven una vida pura e intachable. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Cristo vuelva. ¿A ratitos? No. Cada día de mi vida yo me tengo que esforzar para llevar una vida limpia, santa e intachable hasta que venga Cristo o él mismo me llame ante su presencia. ¿Sí me explico? Entonces, ya ven cómo es bien fácil sacar un texto fuera de su contexto y acomodárnoslo, ¿no? Y apoyar nuestra enanismo espiritual, acomodarlo a nuestro gusto y hacer inclusive de la Biblia que haga lo que diga, lo que yo quiero que diga. Y de eso no se trata. Se trata de que nosotros tomemos el texto bíblico y que estemos atentos tal y como nuestro Dios nos lo está enseñando y mostrando. De otra forma, no, tal y como Él lo está enseñando. ¿Sí? Por eso es de que nosotros a nuestras visitas les comento, en parte hemos decidido cambiar a una versión con un lenguaje más fresco, más actual. ¿Con qué propósito? Con el propósito de entender, de que cuando leamos, nosotros adquiramos ese conocimiento, podamos entender mejor, que podamos separar realmente las cosas importantes, las cuales vamos a llevar a nuestra vida diaria, a practicar en nuestra vida diaria. ¿Sí me explico? ¿Sí? No fue de que, ya no está de moda la versión 60, no, lamentablemente el lenguaje ya no está a la moda. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Seguimos adelante, versículo 11. En el versículo 11 dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Algo bien interesante aquí que también tenemos de eso que leemos y que debemos de entender. ¿Sí? Que cuando nosotros adquirimos la salvación, por consiguiente, nuestra naturaleza también cambia. Nuestra forma de pensar también tiene que cambiar. Nuestra forma de sentir también tiene que cambiar. ¿Sí? Y como tal, debe de haber ¿qué? Un fruto. ¿Sí? Si no hay un fruto de arrepentimiento, simplemente nosotros, pues nada más hicimos lo que es esa famosa oración de salvación. Pero si hicimos esa oración de salvación, que muchos dicen, esa oración mágica, casi, casi, es que ya hice la oración para aceptar a Jesucristo. ¿Y creíste? Chicos, pues me dijeron que yo hiciera y ya soy salvo. ¿Pero creíste? Sí, sí creo, pero igual como todo cualquier católico. ¿Sí? Igual como cualquier otra persona. Si una persona no cree en Jesucristo como medio de salvación, si no cree que el sacrificio que hizo Él en la cruz es para perdón de sus pecados y tiene paz de nuevo con Dios, simplemente esa persona no ha creído y pensará que es cristiana. Se enfrentará a la vida y dirá, es que ¿por qué no puede? Es que ¿por qué Dios no esto? ¿Y por qué es? Pues es que no eres cristiano, es que no eres hijo de Dios porque no has creído en Jesucristo como medio de salvación. Como dice aquí, otra vez, que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Y dice, es decir, bueno, ¿cuál es el fruto de la salvación?
el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ahora sí he dicho que he creído en Dios, que he creído en Jesucristo y puedo hacer de mi vida un papalote y hacer lo que yo quiera. Sí, sí, pero no eres cristiano, porque no has entendido la salvación. ¿Sí? Pero si has entendido la salvación y has entendido lo que Jesucristo y lo importante que es Jesucristo en tu vida y lo que hizo Jesucristo en tu vida, entonces tendrás un fruto. ¿Y cuál es el fruto? Otra vez, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en tu vida. El carácter justo. En otras palabras, ¿Jesucristo es importante para mi vida? Sí. En otras palabras, el hecho, y ya lo mencionamos en la escuela dominical, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, creemos en ese sacrificio, ¿qué pasa espiritualmente? ¿Quién viene a mi vida? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio de quién? De Jesucristo, ¿sí? Entonces, yo voy adquiriendo todo este conocimiento, voy comprendiendo todo lo que la Biblia habla acerca de Jesucristo y eso va a producir en mí ¿qué? ¿Un cambio de vida o voy a tener mi vida completamente igual? Tiene que cambiar. Mucho, poquito o nada, como dicen. No, completamente. Un giro de 180 grados. De hecho, ¿cuál es la ilustración que hacemos en cuanto al arrepentimiento? El arrepentimiento es de que si yo iba por este camino, ahora yo volteo y ahora me dirijo hacia acá. Eso es un cambio de 180 grados. Ese es el arrepentimiento. No es de que yo iba pecando para acá, acepto según a Cristo, pero me sigo dando la vuelta y sigo en mis pecados y deleites. Pero ya digo que soy cristiano, ya digo que soy creyente, ¿sí? Y ya yo, en mi conciencia digo, pues ya cumplí, ¿no? Ya cumplí. Inclusive vengo a la iglesia aunque hayamos estado, los que venimos del catolicismo, venimos a la iglesia muchas veces, pareciera ser la misma situación, ¿sí? Como en el aquí dentro del cristianismo. Venimos, ya no decimos, fui a escuchar misa, ¿verdad? Ya, fui a escuchar al culto, fui a escuchar al pastor, ¿no? Y cantamos las alabanzas y gloria a Dios, amén, ¿no? Y ya cumplimos. Pero realmente eso hace una realidad espiritual en tu vida y eso es algo bien, bien importante que tenemos que checar, analizarnos. Si realmente estamos aquí porque realmente queremos estar aquí, ser edificados, seguir creciendo, seguir conociendo a Dios o simplemente para quietar nuestras conciencias de que ya cumplí con Dios, Dios está viendo que me estoy congregando y Él me lo tomará en cuenta. No, pues no es por obras, no es por obras. ¿Sí me explico? Sino tu fe fiel y firme, como lo veíamos hoy en la mañana en la escuela dominical. ¿Sí? El amor que nunca pierde la fe. Dice más adelante, es decir, que el carácter justo de Jesucristo produce en su vida. ¿Por qué? Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Cuando una persona es transformada completamente por Dios, prácticamente, ¿qué estaría reflejando? Al mismo Jesucristo en su vida. Está reflejando a Jesús en su vida. El mismo carácter que Jesucristo. De hecho, en Estados Unidos, unos años por los 90, parece así, inclusive entre los jóvenes se dio una pulsera ahí que se les daba, que decía, What would Jesus do? Que es, ¿qué haría Jesús? ¿No? Y se los ponía a los jóvenes y precisamente cuando el joven se enfrentaba al pecado, casi, casi así como, oh, ¿qué hago? Oh, what would Jesus do? Ah, y ya, y evitábamos el pecado. O sea, lo trataron de hacer así de esa forma. Para muchas personas dentro de la mercadotecnia pudo haber servido, ¿sí? Pero lamentablemente eso pues fue cayendo en desuso, fue cayendo, ya no fue moda y la gente siguió haciendo de su vida un papalote, ¿sí? Tristemente, como dice aquí, mucha gente no deja que Jesucristo se exprese en su vida. Jesucristo.
se sigue siendo Él. De hecho, en Corintios también lo he dicho, somos ¿qué? Nuevas criaturas. ¿Sí? Somos nacidos de nuevo, no por carne o sangre, sino espiritualmente por Dios. ¿Sí? ¿Para vivir qué? Vidas nuevas, no para vivir la misma vida de pecado que yo tenía. Que el Eduardo de antes murió y el nuevo Eduardo que vas delante viendo a Cristo, viendo a Dios, es completamente diferente. Que realmente las personas puedan ver que nosotros somos diferentes y que no digan aquellos grupos de borrachales del trabajo que digan, ay, pues ya nos vamos, ya saben a dónde nos vamos todos los viernes. Ah, pero falta Eduardo, siempre viene con nosotros. No, ¿verdad? Claro que no. Sino que Eduardo siempre, y que la gente diga, ni le digas, porque él no va a ir. Él y su religión o él y sus cosas y no, él ni le digas. Es más, nos va a agriar el momento, ¿sí? Ni le digas. Eso es lo que debemos de ser. Eso es lo que debemos hacer. Realmente plasmar a Cristo en nuestro andar, en nuestras vidas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no es válido como aquellos que, otra vez repito, que aquellos que dicen, no, yo voy a ser santo hasta que Cristo perfeccione la obra en mí. Antes ni me exijas que yo cambie mi vida. No, estás mal. El mismo contexto está diciendo que tienes que reflejar al mismo Jesucristo y que tienes que tener vidas puras e intachables hasta que venga Cristo. ¿Y qué es lo que va a resultar esto? Pues que esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Por eso hay muchas veces que durante la historia siempre hubo un grupo religioso que mataba ¿qué? En el nombre de Dios. ¿Sí? No quiero decir nombres, pero yo creo que sí sabemos quién es. ¿Sí? Entonces, mataban en el nombre de Dios y cuando llegaban a ciertos pueblos, ¿sí? Que veían que venían estos, que decían, ay, gloria a Dios, ¿ya vienen? No. La gente sabía que los iban a matar, que les iban a imponer su religión, que les iban a imponer su forma de ser. ¿Sí? Y aún así se atreven a decir ellos, somos la iglesia verdadera que Cristo fundó. No me digas eso. La iglesia que Jesucristo fundó es una iglesia de amor. No es una iglesia que mata y que odia. Que inclusive odiaron hasta los mismos judíos que tuvieron que salir huyendo, ¿sí? En los 1400 y algo. ¿Sí? Junto con los reformadores. Entonces, es importante eso. Entonces, la misma Biblia da testimonio de quién es quién. ¿Sí? Entonces, nuestras mismas vidas darán testimonio de quién realmente somos en verdad. ¿Sí? No nos escudemos con textos ahí mal utilizados para echarnos porras a nosotros y sí, sí, sigue adelante en tu pecado, sigue así, al fin de cuentas, la salvación no se pierde y que no sé qué, y tú sigue. No, es cierto, la salvación no se pierde, pero tu forma de vivir está mostrando entonces que realmente no eres salvo. No la vas a perder porque no la tienes. Así de fácil. ¿Sí? No puedes perder algo que no tienes. Entonces, es importante esa situación. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, seguimos adelante. De ahí nos saltamos al versículo 20. ¿Estamos ahí? Dice así, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo. Como lo he dicho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Y eso es algo que Pablo tenía muy, muy, muy grabado en su cabeza. Si él ha creído en Jesucristo, sabe lo que es Dios, la importancia de lo que es Dios, sabe la importancia de Jesucristo en su vida y sabe que ya sea una cosa u otra, de todas formas, la expresión de él hacia Dios tiene que ser en alabanza y gloria a él. Y como dice aquí, confío en que mi vida dará honor a Cristo.
¿sí? No a mis pecados, no a mis deleites, no a mis malos hábitos, no a mi mala forma de vivir, sino a Cristo. Porque quien tiene que estar exaltado en mi vida, ¿soy yo o es Cristo? Cristo. Siempre Cristo. Si yo me exalto en lugar de Cristo, pues ya no sé en qué estás adorando, quién sabe a quién le estás pidiendo, pero no es a Cristo y no estás dejando que Dios sobre en tu vida. Y como dice otra vez, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Versículo 21, pues para mí vivir significa vivir para Cristo. Y una persona, imagínense, cuando hablamos acerca del pasaje anterior que dice, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba pasando en la vida de Pablo? Que Pablo estaba expresando el carácter justo de Jesucristo en su vida. Por eso para Cristo, para Pablo, el vivir era ¿qué? Cristo. Por eso cuando Jesucristo vino a vivir entre nosotros, ¿sí? Su propósito, ¿cuál era? Morir, ¿sí? Ser ese sacrificio. Y por ahí hay gente, pues no sé cómo decirlo, que dice, no, es que Jesucristo tuvo algo que ver ahí con María Magdalena y de hecho, ahí tuvieron hijos y tuvieron una hija y que la historia, que los templarios y que no sé qué y que el cáliz y que bla, 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 un montón de tonterías. Cristo jamás se pudo haber casado, jamás se pudo haber tenido hijos. Cristo, ¿por qué? Porque tenía un objetivo de vida. ¿Cuál era? Ser el sacrificio que Dios puso para perdón de nuestros pecados. No se desenfocó y siguió esa meta. Pablo, ¿qué era lo que estaba haciendo? Para él era, el vivir era ¿qué? Para Cristo. Y se estaba enfocando en ¿qué? En vivir para Cristo. ¿Nosotros qué deberíamos de hacer? Que dirán, bueno, es Pablo, pero yo no. Pero es el mismo sentir. Cada uno de nosotros tenemos que vivir a Cristo y honrar a Cristo, aun aunque esté casado. Aunque esté casado, que yo refleje tanto a Cristo que mi esposa diga, como dice Pablo en otras cartas, en otra carta que dice, como Sara que le decía a Abraham, mi Señor. Tanto tiene que ver Cristo en mi vida, mi esposa, para que ella pueda tener buenas actitudes de honra y respeto hacia mí. Si yo no expreso a Jesucristo en mi vida, ¿cómo me va a decir ella? Oye tú, no sé, tú tal por cual. ¿Por qué? Porque no expreso a Cristo. Expreso otra cosa menos a Cristo. ¿Sí? Y como tal, y lo vimos la semana pasada, si yo expreso a Cristo y doy mi vida por mi esposa, así como Cristo dio su vida por su iglesia, ¿cómo se va a sentir mi esposa? Amada, respetada, protegida, etcétera. Entonces, aún estando casados, tanto ella como él, ambos tienen que reflejar a Cristo. Los jóvenes, los hijos, aunque no estén casados, tienen que reflejar ¿a quién? A Cristo de la misma forma. ¿Sí? También Cristo tuvo parte, tuvo un tiempo como hijo y como hijo también honró y obedeció a su Padre Celestial. ¿Sí? Si no hubiese honrado y respetado la ley y cumplido la ley, ¿hubiera sido él el sacrificio perfecto para perdonar sus pecados? Pues no. ¿Sí? Entonces, todos y sin excusa, tenemos que reflejar a Jesucristo en nuestra vida. Y ahí no es de que quieras o no quieras, no. Tienes que creer. Un verdadero creyente en Jesucristo, un verdadero cristiano, siempre tiene que querer vivir en santidad. Siempre tiene que querer vivir y honrar ¿a quién? A Dios y a Cristo. Porque si no, pues entonces a quién sabe qué Señor le están honrando, quién sabe a qué Dios están buscando. Pero por lo menos no es al Dios de la Biblia, no es el Dios del amor, no es el Dios que restaura y cambia vidas. ¿Sí? Entonces es importante esa situación. Dice otra vez, versículo 22, pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo,
Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir, dice, y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Y aquellos cuando dicen, ay, es que el día que tú te mueras, a dónde te vas a ir? No, pues como dicen los testigos de Jehová, pues no vas a ningún lado, porque ahí sacan otros textos fuera de su contexto y dice, ya ves, no vas a ningún lado. Bueno, pero aquí Pablo dice que él quisiera partir y estar con quién? Con Cristo. ¿Acaso no tenemos esa esperanza de estar con quién? Con Cristo. ¿Acaso no dijo Jesús, yo iré y prepararé una casa, una morada para ustedes, para que siempre estén conmigo? Entonces, ¿a dónde iremos? Pues al cielo. ¿Sí? Entonces, Pablo estaba tan seguro de su vida que inclusive dice, bueno, pues es que ya estoy viviendo a Cristo, si me muero estoy con Cristo, entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Si me quedo aquí, puedo seguir proclamando el Evangelio. Si me voy, pues ya no proclamo el Evangelio, pero ya estoy con Cristo. Pero ¿se dan cuenta el sentido que dice Pablo? Prácticamente él ya estaba viviendo, podríamos decir, celestialmente. Tenía una vida santa, trataba de ser esa vida santa, esa vida digna, esa vida que realmente mostraba el carácter de Jesucristo. Entonces, él necesitaba que ya su cuerpo fuese convertido en algo espiritual, así como en la venida de Cristo. No, ya era él, ya estaba viviendo en santidad, ya estaba viviendo reflejando a Jesucristo. Por eso decía, pues es que, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Sigo predicando? ¿Sigo viviendo en santidad? ¿Me voy? Pues estoy en santidad. ¿Cuál sería lo mejor? Y dice aquí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. ¿Con qué sentido? Pues de seguir predicando el Evangelio, seguir enseñando aquellas cosas que realmente son importantes para que la gente crezca, ¿sí? En el conocimiento y comprenda el mensaje de Dios, ¿sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. Entonces vemos a un Pablo mediocre justificando sus faltas y sus malos hábitos y decir, pues voy a ser perfecto hasta que venga Cristo. ¿Eso está diciendo Pablo? No. Y no nos hemos salido del primer capítulo, que es el mismo capítulo o el contexto del contexto inicial. ¿Sí se dan cuenta? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Seguimos adelante y vamos al versículo 27. Y este pasaje me sorprende aún mucho más y tira completamente por tierra ese postulado del primer versículo que leímos de que es que voy a ser santo hasta que Cristo perfeccione la obra en mí. No. Dice versículo 27, sobre todo, ¿qué sobre todo? Oigan, hay algo y algo es sobre todo y sobre todo, no hay más arriba de él. Eso es sobre todo, ok. Sobre todo, dice, deben vivir como ciudadanos de Tizayuca, Hidalgo. ¿Dice así? No. Deben vivir como ciudadanos de qué? Del cielo. Pregunta. Dios me está diciendo que ya tengo que vivir una vida santa como si ya estuviese en el cielo delante de su presencia, o es mera idea que yo me estoy haciendo. No, ahí está muy claro. Ahí está muy claro. Sobre todo, y dice, y sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo. Porque ¿a dónde vamos? Al cielo. ¿Cuál es nuestra esperanza? De ir a dónde? Al cielo. ¿Cuál es la esperanza del pueblo de Israel? ¿Ir a dónde? Aquí en la tierra. ¿Sí? Recordemos, promesas de Israel, terrenales. Promesas a la iglesia, en el cielo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, para nosotros los cristianos o su iglesia tienen la esperanza de ir al cielo. Por eso es que dice, deben vivir como ciudadanos, ¿qué? Del cielo.
¿Sí? ¿Cómo se imaginan ustedes mismos siendo ciudadanos del cielo haciendo qué o no haciendo qué? Si se preguntan, bueno, yo estaré en el cielo mm, todo el día tocando un arpa en una nubecita, como muchos dicen, ay, qué aburrido está, qué aburrido ir al cielo, estar todo el tiempo haciendo eso. No, eso no vamos a estar haciendo, se los aseguro, ¿eh? Dios no es Dios de flojos y no vamos a estar haciendo nada. Es más, vamos a tener estos supercuerpos que creo que ya he dicho una vez, no se van a cansar, no se van a enfermar, y muchas cosas, ¿no? No sé, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? No voy a tener turnos de 8 horas, no voy a tener mi hora de lunch, no voy a tener ay, es que denme una receta médica porque quiero justificar el día que no voy a trabajarle para Cristo, ¿no? Entonces, no hay eso. Nunca va a existir eso. ¿Sí me explico? Entonces, como ciudadanos del cielo, ¿cómo nos imaginamos hacer? Vamos a estar trabajando. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo? Estaba predicando el Evangelio. Como ciudadanos del cielo, ¿qué debemos de estar haciendo? Estar predicando el Evangelio. ¿Solamente eso? ¿Y mi vida? ¿Sí? Sí, lamentablemente, si digo, ay, es que igual soy el clásico borrachales, ¿te imaginas en el cielo andar de borrachales? ¿Sí? ¿Crees que te vas a meter tus cervezas de contrabando al cielo? No. ¿O drogándote? ¿Sí? ¿O siendo infiel? ¿O andar robando? ¿O andar mintiendo? Pues precisamente es eso. ¿Sí? Imaginémonos y sobre todo eso, creámonosla que ya desde ahorita, así como Pablo, como ahorita, si realmente entendemos, o sea, hemos leído, y si realmente entendemos que el Espíritu Santo está en mí, que prácticamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en mí, yo soy una nueva criatura y que mi vida tiene que ser completamente diferente. No tiene que seguir siendo la misma. ¿Por qué? Porque ya no soy de aquí, sino soy de dónde? Del cielo. Porque inclusive aquí Dios a través de Pablo está diciendo, deben vivir como ciudadanos de qué? Del cielo. Y como tales, tenemos que vivir. Si decimos que somos hijos de Dios, pues mostrémoslo. ¿Sí? Decía hoy en la mañana, igual, del ejemplo, ¿no? De que, ay, ese chamaco, ¿cómo se parece a su papá? Pues así. En nuestra vida espiritual tenemos que reflejar a Jesucristo, tenemos que reflejar la forma de pensar de Dios, la forma de sentir de Dios, porque si no, seremos otra cosa menos hijos de Dios. ¿Sí me explico? Desde ahora ya tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. Es por eso que también aquí en Aposento Alto hemos predicado en el sentido de que en cuanto a la venida del Señor, es cierto, y la deseamos, sí, pero lamentablemente mucha gente lo quiere, y de broma lo he dicho algunas veces, lo quiere porque le debe a Cope, le debe a Electra, le debe al vecino y todo. Ya ven, Señor mío, y líbrame de estos. Así por eso quieren que ya venga Cristo. Y de hecho, no sé si sepan, pero en estos días por ahí unos pastorcillos anunciaron que ya venía Cristo. Primero dijeron, creo que entre el 16 y el 17 de septiembre, no vino. Dijeron, un cambio, no era 16, 17, era 26, 27. Pues bueno, o nos quedamos, yo creo, o ellos fueron los únicos que se fueron, pero no, fue una barbaridad que ellos dijeron, pero el Señor Jesucristo no vino, no nos hemos quedado, o sea, seguimos todavía esperando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que, así como Pablo decía, ¿para qué queremos que venga Jesucristo ya? ¿Qué es lo que decía Pedro? O sea, muchos ya tienen por tardanza al Señor, pero Él es paciente para que todos vengan al arrepentimiento. Y nosotros, de cierta forma, queremos que ya venga Cristo porque pareciera ser que somos bien egoístas nosotros y ya ven, Señor, y ya llévanos. Bueno, pero si en 5 años o en 10 años hay más gente que quiera conocer a Cristo, o en 100 años, o en 200. Sí, ya pasaron 2000 años.
Y si pasan otros 2000 años, no importa. Si pasan otros 4000 años, no importa. Mientras más personas vengan al conocimiento de la salvación en Jesucristo, eso es lo importante. ¿Qué era lo que decía Pablo? No sé qué hacer. O sea, vivo, reflejo a Cristo, me voy, pues vivo como un ciudadano del cielo, estando aquí, y ahora nosotros de la misma situación. ¿Para qué queremos que a Cristo que venga? Entiendan esto, si ya está con nosotros, ya está y habita en nosotros. ¿Por qué queremos que ya, ay, ven y llévame y ya? ¿Para qué? ¿No es más beneficioso que la gente se siga salvando y que siga viniendo más gente al conocimiento de Cristo? No, a veces nos comportamos muy egoístas, decir, ya ven, Señor, y a mí, ¿sí? Y a mí tómame de tu mano, a los demás no sé, pero a mí agárrame así que tu mano, ¿sí? O sea, gente que ha dicho eso, ¿no? Gente que inclusive dice, yo no sé ustedes, pero cuando yo esté ante la presencia del Señor, yo voy a ir y su cachetito va a estar en mi cachetito, así vamos a estar el Señor y yo, porque el Señor y yo somos uno, así lo han dicho, así lo han dicho, ¿sí? Y sí, se escucha, pero es una barbaridad y mucha gente lo cree, ¿sí? Tristemente. Entonces, es importante que nosotros veamos esto, lo que realmente es importante. Y otra vez, sobre todo deben de vivir como ciudadanos del cielo. Dice que comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Jesucristo. Comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces es importante que el hecho de que yo haya creído en Jesucristo realmente lo refleje. Porque si no lo reflejo, estaré reflejando otra cosa. Y el mismo Señor Jesucristo en los evangelios ha dicho, el buen árbol da buenos frutos. El mal árbol da malos frutos. ¿Sí? El manzano no puede dar peras, ni el peras puede dar manzanas. Y hasta el mismo Señor Jesucristo dice, y así conocerán a la gente. Entonces, una persona que dice, no, yo soy cristiano, yo he creído en Jesucristo, pero sigue fumando, sigue tomando, se sigue drogando, sigue robando, sigue hablando mal, se sigue enfureciendo por cualquier cosa, no refleja el amor ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a absolutamente nada. Entonces, ¿quién es? Pero cristiano pareciera ser que no. ¿Sí? Son de las cosas que nosotros tenemos que entender y ser honestos con nosotros mismos. A lo mejor no hemos creído, decimos que hemos creído, pero no hemos creído. ¿Sí? A lo mejor realmente estamos aquí por religiosidad. Y la otra vez escuchaba, ¿no? Por ahí ciertos hermanos que estoy viendo y que no quiero decir sus nombres, dijeron, ay, somos el grupito de los que nacimos de cuna cristiana, ¿no? Y así, o sea, solamente por decir algo así, pero tristemente en muchas iglesias así se hacen ese tipo de grupos que no va a estar permitido aquí en Aposento Alto hacer ese tipo de grupitos, ¿sí? Porque todos somos iguales, ¿sí? Todos somos iguales, nadie es más, nadie es menos, ya lo hemos dicho, no es de que hay el hermano soldado, ¿no? Hay el hermano arquitecto, hay el hermano licenciado, hay, y le tengamos que rendir culto, honra y pleitesía, no, eso no, aquí en Aposento Alto, no. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros estemos bien situados y nuestra situación mental y sobre todo creérnosla. Ya no soy la misma persona. Ya no soy la misma persona. Ya no debería de ser la misma persona, sino debería de ser ahora Cristo en mí. ¿Sí? Ya soy ciudadano. Si realmente he creído en Jesucristo, ya debo de actuar y comportarme como un ciudadano del cielo. Cuando ya llegué al cielo, no, ya desde ahorita, ¿sí? Ya desde ahorita te tienes que comportar como un ciudadano del cielo. Si cuando aceptaste a Jesucristo no hubo un cambio, la segunda fecha para poder hacer ese cambio
tiene que ser hoy, ¿sí? Hoy que has entendido que tu vida tiene que ser diferente y como tal tienes que comportarte como un hijo de Dios, como parte de Cristo, de su iglesia, parte de su familia, ¿sí? Y como un ciudadano del cielo. Que realmente uno pueda decir, gracias Señor, y valió la pena que tú murieras por mí. Que no menospreciemos lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros y que realmente Él se sienta contento de haber muerto por Eduardo, porque Eduardo realmente honra la muerte de Jesucristo con su vida, comportándose como un ciudadano del cielo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.